A un clic de esperanza. El libro de Juan. Aquí, cada instante es una oportunidad para brillar. Si hay un libro que menciona a detalles cada una de las historias de la persona de Jesús, es el libro de Juan. Así que en estos momentos quiero darle una cordial y sincera bienvenida a cada uno de ustedes, pero no quiero iniciar este maravilloso tema sin antes darle la bienvenida a mi compañero Freddy. ¿Cómo estás, Freddy? Muy bien, Camilo, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar la invitación. De verdad que es muy difícil a veces contar con el tiempo de las personas, pero aquí estamos, gracias a Dios, para dar un mensaje, que es la tarea de cada uno de nosotros. Bueno, ¿qué te parece, Freddy, si antes de iniciar este tema lo hacemos con una oración? ¿Está bien? Nos dirigen en oración, por favor. Claro que sí, oremos. Querido Padre, aquí estamos un grupo de personas para estudiar tu escuela sabática. Sabemos que cada mensaje, Señor, que tú nos das es con un gran propósito. Amén. El propósito de conocerlo, pero también de podernos entregar completamente. Permite que al leer tu palabra, Señor, quede impregnada en nuestro corazón y llegue a ser práctica, que todos los días la recordemos y cada uno de nosotros encontremos paz en ella. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Para esta semana tenemos como título la lección de Señales de Divinidad. Señales de Divinidad. Pero antes de hablar de divinidad, podemos hablar un poquito de quién es alguien divino o qué características tiene alguien divino. Bueno, Camilo, alguien divino como tal, creo que solamente hay uno, ¿sí? Claro. Que es pues nuestro Dios eterno, porque vemos que en las películas, en algunas publicidades se habla de divinidades, de dioses, pero como tal solo hay alguien que tiene pues esa característica en Poderes especial. superiores también podemos Correcto. ver en algunas escenas de películas que enfatizan más que todo el poder de alguien, pero alguien mortal, ¿cierto? Pero en esta semana vamos a estudiar o vamos a ver algunas de las señales divinas que tiene un personaje en general, y ese personaje es Jesús. Para hablar de divinidad, bueno, yo investigué acerca de quién es alguien divino. Dice que alguien divino es alguien que tiene características o acciones extraordinarias que lo distinguen de las demás personas. Durante esta semana, Freddy, vamos a centrarnos en algunas señales y milagros que hizo Jesús que en esta actualidad ninguna persona, ni tú, ni yo, ni ninguna de las personas que están viendo, tienen la capacidad de hacer. Y que el Evangelio de Juan lo enfatiza para demostrar de que aquella persona, Jesús, el que vino a esta tierra, en realidad era, es y será el Hijo de Dios. Para el día de domingo tenemos uno de los milagros de Jesús, la alimentación de los 5,000, ¿cierto? ¿Sabes un poco acerca de esa historia? Correcto. Bueno, Camilo, en el libro de Juan, en el capítulo 6, los que hemos estado estudiando la lección y los que seguimos pues la letra de la Biblia nos dice así en el versículo 1 en adelante: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberías, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Bien, Camilo y audiencia, pues nosotros acá podemos ver que Jesús está con sus discípulos, ¿sí? Están viendo una escena, y es que vienen multitudes de personas en busca pues de este Cristo que sana, que hace milagros. Y Jesús hace una pregunta a uno de sus discípulos, ¿sí? Y es: ¿cómo vamos a alimentar a toda esta gente? Eran 5,000, pero pueden ser más sin contar los niños. Exacto, eran 5,000 sin contar a las... Correcto. las y mujeres. entonces el primer milagro de Jesús es que logra alimentar a todas estas personas. Son más de 5,000 personas en realidad que reciben pues estos alimentos. Y una de las características que Jesús usa para esto es darle a entender no solo a Felipe y a sus discípulos y a nosotros hoy que eso era algo sobrenatural, o sea, eso era algo divino completamente. En pocas palabras podría ser
Era algo imposible para esas personas en ese momento, porque en primer lugar eran muchas personas, 5.000 personas, y en segundo lugar los discípulos no tenían esos recursos para darle de comer a esas personas. Incluso, no sé, creo que en la Biblia dice que bastaría de un año de trabajo para poder darle de comer a quienes, a todas esas personas que estaban ahí alrededor de Jesús. Pero lo que me llama más la atención a mí en este estudio de la alimentación de los 5.000, Freddy, es el versículo 5 y el versículo 6, que dice: cuando Jesús alzó los ojos y vio la gran multitud que había venido a él, preguntó: Felipe, ¿dónde compraremos pan para toda esta gente? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que estaba o lo que iba a hacer en ese momento. En primer lugar, el primer detalle que yo noto en este versículo 5 es que Jesús alzó los ojos. Jesús alzó su mirada. Muchas veces nosotros, en muchas ocasiones, debemos alzar también nuestra mirada. El salmo favorito mío, Salmo 121, dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y ahí mismo el salmista responde: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Característica de alguien divino, creador. Pero si nosotros vamos más allá del versículo, vemos la omnisciencia de ¿quién? De Dios. Esto lo estaba preguntando, pero él sabía lo que iba de qué, lo que iba a hacer. Es una característica que nosotros vemos que no es muy común, ¿cierto? No es común en las personas, los seres humanos, nosotros como mortales, no es común en nosotros, pero sí es común en los seres celestiales. Y Jesús tenía esa gran característica: saber el futuro, saber lo que él iba a hacer para cada uno de esas personas. Y así como sabía qué era lo que iba a hacer en ese momento, hoy en la actualidad también él sabe lo que puede hacer con nuestras dificultades, con nuestras calamidades, con los problemas que nosotros veamos a nuestro alrededor. Porque para los discípulos, para Felipe, era algo desafiante alimentar a esas personas. Pero muchas veces tenemos que alzar la mirada, como lo hacía Jesús, para que nosotros notemos, Freddy, que la solución no viene por nuestra fuerza. La solución solamente viene de parte de ¿quién? De Dios. Es correcto, Camilo, en cuanto a lo que usted dice, sí, la omnisciencia es solamente un atributo divino. Nadie más puede hacer eso, nadie más puede ver qué va a suceder en el futuro, solamente Dios tiene eso. Moisés era el profeta que estaba enviado por Dios en ese momento para conducir al pueblo de Dios ¿a dónde? Al camino correcto, a la Canaán celestial. Y hoy en día todo apunta, Freddy, a Jesús como el nuevo Moisés que ha venido al mundo para sacarnos del yugo que nosotros tenemos con el pecado. Si ves esa comparación tan interesante que tienen estas dos historias, Jesús, el único propósito que tiene para con nosotros es restaurarnos, apartarnos del pecado y reconciliarnos ¿con quién? Con nuestro Padre Celestial. Pero hay algo más que quiero hacer un énfasis, y es que ellos le dicen: está bien, denos de ese pan, nosotros queremos probarlo, pues. En el versículo 35, ahí Jesús hace una alusión directa. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creáis. Es verdad, Camilo, lo que usted decía, hay un paralelismo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y podemos ver que en el Antiguo Testamento el maná también hace alusión a Jesús como el pan de vida, y acá Jesús se declara como el pan de vida, mas estos que le preguntaban no aceptaban a Jesús, no aceptaban ese pan de vida eterna que es el mismo Cristo. Para el lunes tenemos el título: realmente este es el profeta. Pero vamos a pasarlo así rápido. Este día nos habla en realidad de que los judíos esperaban a alguien, ¿cierto? Alguien que los liberara de la esclavitud o del yugo que tenían con Roma, ¿sí? La servidumbre también. Y los milagros de Jesús hicieron que aquellas personas vieran que Jesús tenía la capacidad de hacer de que Él los librase del yugo que tenían con ¿quiénes? Con los romanos. Pero en realidad el propósito de Jesús no era ese. Mira que cuando Jesús hace este gran milagro, incluso se aparta, ¿cierto? Cuando las personas se quieren llegar a Él para coronarlo como rey, ¿qué hace Jesús? Se va a un lugar a solas.
¿cierto? Porque el propósito de Jesús en realidad no era tener un reino terrenal, un reino aquí en esta tierra. Su reino, como él lo había mencionado antes, no es de esta tierra. Jesús se presenta como el pan de vida, lo acabamos de leer ahorita. Juan 8:12 dice que Jesús es la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. Juan 10:7-9 dice, yo soy la puerta. Juan 10:11-14, él dice, yo soy el buen pastor. Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. Juan 15:1-5, dice, yo soy la vid verdadera. Juan 14:6 termina diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, que Dios, Jesús en ese momento, en el momento que estuvo en esta tierra, quiso dar un énfasis de quién era Él en realidad. Y es algo interesante porque Jesús en este evangelio se está dando a conocer, está demostrando de que Él en realidad no es una persona normal, es alguien superior a nosotros y quiere darnos salvación. Correcto, Camilo. Y bueno, estimada audiencia, nosotros vemos que en el Éxodo, en el capítulo 3, cuando Jesús llama a Moisés a liberar a su pueblo, Moisés le hace esa pregunta tembloroso, bueno, cuando el faraón me pregunte quién me envió y yo qué le voy a decir. El faraón se veía como un simple hombre mortal, indefenso frente a un rey poderoso. Jesús le dice, ve y dile, yo soy, te envío. Y ahora, yo soy, ¿qué es eso? Es el mismo Dios eterno. Hay gente que lamentablemente, Camilo, pues niega la divinidad de Jesús, pero nosotros vemos que en el Evangelio de Juan, desde el capítulo 1, el versículo 1, dice que el verbo era en el principio y que por el medio del verbo se creó todo. Y ahora, si queremos saber cuál es la interpretación de ese verbo, Juan 1:14 se describe que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, o sea, es Jesús mismo. Y Jesús viene aclarando su divinidad de esa manera, por medio de milagros, por medio de sermones, la cercanía que tuvo con los discípulos. Y Él dice, yo soy, no temáis, yo soy la luz del mundo, yo soy la vida, yo soy el agua, yo soy el pan, haciéndose directamente que no hay nadie más. O sea, en el Evangelio de Juan es innegable, completamente innegable la divinidad de Cristo, está completamente clarita. Cualquier persona puede entender eso. Este estudio esta semana nos muestra la primera y la segunda parte de la curación de un ciego. Correcto. ¿Cierto? La curación de un ciego de nacimiento, que muchas personas creían de que esas condiciones las tenía por causa de sus pecados. Pero en realidad la lección nos muestra de que la historia de Job es muy suficiente para mostrarnos que no siempre es lo mismo en algunas ocasiones de las personas, que porque tengo esta enfermedad, porque nací así, es por causa de mi pecado. No. Como decíamos, la historia de Job nos deja a entender de que no siempre es el mismo caso. Sin embargo, el ciego en esta primera y segunda parte nos muestra de que en primer lugar, él afirma de que él antes era ciego, pero ahora ve. Y cuando se encuentra con Jesús, Jesús le pregunta que si en realidad él cree en el Hijo de Dios. ¿Qué le responde el ciego? Que sí. ¿Cierto? Esta historia nos muestra de que hay muchas personas que en esta vida tenemos ojos que están en las condiciones para ver. Tienen la capacidad de ver, tienen la capacidad de cumplir con sus funciones. Pero no vemos las cosas espirituales que Dios quiere que nosotros veamos. Y la historia de este ciego, Freddy, nos deja a entender y nos da una gran lección de cómo alguien que era ciego ahora de inmediato empieza a ver las cosas espirituales. Y yo creo que eso es lo que ocurre cuando tú tienes un encuentro directo con Dios. ¿Qué fue lo que le pasó a Saulo de Tarso? Cuando tuvo el encuentro directo con Dios, con Jesús, ¿qué lo llevó a hacer? A predicar el Evangelio. Cuando este ciego se encontró con Jesús directamente, nunca negó de que aquel que había hecho ese gran milagro con él no era alguien normal. Era el Hijo de Dios. Y finalizando la lección, el jueves nos muestra de que hay un capítulo en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, que es muy triste. Y es el capítulo número 11, que habla acerca de un amigo muy cercano de Jesús que murió y que la historia a veces pareciera ser que es muy ruda, porque dice la lección que Jesús se demoró 2 días antes de emprender su viaje hacia el hogar de Lázaro. Y no solo eso, sino que se alegraba
por no haber ido antes. Ahí, correcto. ¿Qué nos puedes decir tú acerca de esa historia? Precisamente, nosotros en lo que hemos leído, no solamente la historia de Lázaro, sino la del ciego, es que podemos ver la gloria de Dios. O sea, el propósito de esos dos milagros era ver la gloria de Dios, porque cuando Jesús sana al ciego, antes de sanarlo, le preguntan a él, ¿por qué está ciego de nacimiento? ¿Pecaron sus padres o él pecó? ¿Cuál es la razón? La gente tenía esa creencia de que la enfermedad era tal vez por un pecado, ¿sí? Ahora Jesús dice, no, el propósito de esa enfermedad es la gloria de Dios. Jesús en un momento coge barro y le limpia los ojos con barro, haciendo símbolo de que cuando en la creación también usó el barro para crearnos, dándose a conocer como el que da la vida, ¿sí? El creador de todo. Ahora vemos en lo de Juan 11, la historia de Lázaro, y es que sí, se demora 2 días después de que Lázaro muere. Y ya cuando Lázaro lleva 4 días, ya olía muy mal porque ya estaba pues sepultada, llega Jesús. En un momento Jesús llora. Claro. Y uno va a decir, bueno, ¿cómo es que Jesús va a llorar? En realidad estaba llorando más era por la incredulidad de la gente. Pero él llega mostrándose como el dador de la vida. Él dice, yo me alegro de no haber estado ahí. Nuestro amigo Lázaro duerme, está consciente de que ya murió. Y cuando él llega, y Marta le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y María es la misma, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ahora Jesús dice, esto es para la gloria de Dios. Y también le hace énfasis a Marta precisamente que el que cree en él, aunque muera, vivirá. Entonces vemos que el propósito de los 2 milagros en realidad era mostrar la gloria de Dios, mostrar su poder. Así es. Muy bien, Freddy, muchas gracias por acompañarme en este estudio tan maravilloso. Aquí nos podríamos quedarnos hablando de las cosas profundas que tienen cada una de los milagros que hizo Jesús, pero se nos ha acabado el tiempo, así que muchas gracias a todos ustedes por ver este estudio o estudiar con nosotros este maravilloso folleto. Les invitamos a que sigan conectados para el siguiente video y que nos puedan acompañar durante todo este trimestre. Y recuerda que con nosotros siempre estarás a un clic de esperanza.